Pues estamos en una serie acerca de misiones. El tema que es dominante en el mes de misiones de este año es Regresa a tu familia. Mi misión, mi familia. Y lo que el pastor explicaba la semana pasada, muy, muy claro, de la importancia de entender que principalmente Dios nos ha llamado a alcanzar a los nuestros. Nuestra familia es una pequeña misión y una pequeña ventana a la gracia de Dios, la bondad de Dios. Y si bien Dios llama a personas que tienen un llamado a las misiones que llamamos transculturales, la iglesia en sí es una misión y cada creyente es un misionero en casa, llamado a ir a casa y hablar de la bondad y la gracia de Dios en su vida. Por eso hicimos todo un calendario que puedes checar en el boletín y ver las enseñanzas. La semana pasada fue la enseñanza a los hombres y el miércoles fue una enseñanza específicamente a los hombres. El día de hoy también veremos el rol de la mujer en el matrimonio, cómo Dios ha creado a la mujer con un propósito. Y el miércoles estará la esposa del pastor Fermín, Tere Caballero, enseñando específicamente a las mujeres. Entonces, para que anticipes eso, vente el miércoles y que escuches el mensaje del Señor para ti. Pero qué complicado y qué complejo hablar de relaciones interpersonales ante los debates modernos sobre identidad y el rol del hombre y la mujer en nuestra cultura, ¿verdad? Donde a veces es hasta malo enfatizar las diferencias entre el hombre y la mujer, porque puede tomarse a una ofensa, ¿verdad?, de nuestra cultura el día de hoy. Y nosotros como iglesia tenemos, como en cada época de historia de la iglesia, tenemos un reto en nuestra propia cultura. ¿De qué manera podemos impactar a nuestra cultura? ¿Cuáles cosas de nuestra cultura pueden ser redimidas? ¿Cuáles cosas debemos ser una fuerza contra cultura? Y siempre ha existido esa lucha del lugar de la iglesia en la cultura en cada época. Pero sin duda la Biblia llama a la iglesia a ser luz en su propia cultura. ¿Okay? Así que no podemos derivar nuestros valores, nuestra identidad de nuestra cultura, sino de qué dice el Señor que somos cada uno de nosotros. ¿Qué es su iglesia? ¿Okay? Y la verdad es que vivimos en una cultura terrible y espantosamente individualista, donde el énfasis está en que cada persona es su propio centro de gravedad, cada quien tiene que ver por su propia felicidad y entonces todas las demás personas y cosas giran en torno a satisfacerme. Esa es nuestra manera tan occidental de vivir, y eso afecta la manera en que a veces como cristianos vemos el matrimonio. Pero necesitamos recuperar esta visión bíblica. ¿Qué significa que Dios nos ha llamado a esta misión? Y sobre todo, ¿qué significa ser misioneros en nuestra propia casa? Hoy me toca hablar hacia las mujeres y pensando en eso me acordé de una anécdota. Tengo un hijo de 6 años, ¿no? Aunque son como 7 en uno, pero está increíble. Lo amo, pero es también bien travieso, ¿no? Diría alguien, ¿no? Alguien un día me dijo, yo le decía de mi hijo, no, es muy travieso. Me decía, está vivo. Yo decía, no por mucho si sigue así de travieso. Pero no, la verdad es una bendición y travieso como cualquier niño, ¿no? Y ocurrente. Y mi esposita en casa, en las noches, pues ya sabes, como que los hombres somos medio sequillos, ¿no? Quizás no todos, pero en general nos cuesta trabajo expresar nuestras emociones. Así que mi esposa, por las noches, cuando le toca estar con él, trata de animarlo diciéndole, piensa algo lindo hacia tu mamá, tienes algo bonito que decir, ¿no? Entonces de pronto le cuesta trabajo, ¿no? Entonces en una de esas ocasiones donde trata de decir algo lindo hacia tu mami, ¿no? Y mi hijo de cariño le decimos Alequito, dice, eres linda y complicada. No tengo idea de dónde sacó eso. Yo no le digo así a mi esposa, aunque sí es complicado. No es cierto.
Diríamos complicados todos, ¿verdad? Pero qué complejo es hablar de este tema, en particular el día de hoy, hacia las mujeres. Yo sé que el día de hoy podrías sentir una barrera de, pues tú eres hombre, ¿no? Vas a decir, claro, cosas de hombre, ¿no? Yo te ruego de todo corazón que por favor dejes a un lado cualquier prejuicio cultural, cualquier prejuicio que tengas, quizás por una experiencia cristiana anterior que no fue favorable. Y permitas que Dios te hable. Dios quiere hablarnos a todos, pero también hoy Dios en especial quiere hablarte. Entonces, abre tu corazón al Señor, escucha lo que el Señor quiere decirte. ¿Me acompañas en oración? Señor, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque con confianza nos podemos acercar a ti, Señor, sabiendo que quieres transformarnos, cambiar nuestra manera de pensar, Señor. Y ayúdanos a recuperar una visión bíblica, Señor, de nuestra familia, de nuestro hogar, y cómo este puede ser un testimonio al mundo, Señor, cuando nos enfocamos en ser un testimonio en casa, Señor. Te pedimos por esto en tu nombre. Amén. Acompáñame a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Ok. Un poco de contexto, ¿verdad? Para no sacar de contexto la Biblia. Cuando estamos estudiando la Biblia, este es como un pequeño paréntesis, ¿no? Cuando estamos estudiando la Biblia, estamos frente a un libro único, porque es divino, es inspirado por Dios, es el consejo de Dios, es la voz de Dios. Pero Dios nos ha dado su palabra por un medio humano, por un libro que es literatura, ¿verdad? Y es bueno considerar, preguntarnos, ¿qué estoy leyendo? ¿Estoy leyendo poesía? ¿Estoy leyendo una historia? ¿Estoy leyendo un discurso? ¿No? Entonces, ¿qué estamos leyendo? Una carta. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es un discurso, una carta de enseñanza? Pues quiero hilar los bloques de ideas, ¿verdad? No quiero aislar estos bloques de ideas, porque cada bloque va contribuyendo y construyendo el mensaje que Pablo quiere comunicar a la iglesia. Ok, pensando en eso, ¿cuáles serían algunos de estos bloques de ideas que nos ayudan a entender cómo Pablo tiene esta visión de la familia cristiana? ¿Okay? Entonces, los 3 primeros capítulos de Efesios, lo que hace Pablo es describir lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesús, a través de su muerte y su resurrección. La Biblia narra esta gran historia de cómo Dios nos creó, y nos creó a su imagen y semejanza con un propósito: representarlo en el mundo. Pero por el pecado y la rebelión, la identidad y la misión del ser humano quedó distorsionada. En lugar de reflejar a Dios, definimos el bien y el mal a nuestra manera y a expensas de los demás. Así que, ¿qué hizo Dios? Pues Dios entró en la historia y nos rescató de nuestra condición de muerte. Literalmente, Efesios 2 dice que estábamos muertos por delitos, en nuestros delitos y pecados, en tinieblas, obedeciendo a Satanás, haciendo nuestra propia voluntad, siguiendo la corriente de este mundo. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, Dios envió a Jesús para tomar nuestro pecado y nuestra culpa y llevarla a la cruz, y a través de su muerte venció a la muerte y al pecado. De manera que aquellos que confían en Dios, aquellos que son seguidores de Jesús, son personas que Pablo llama una nueva humanidad. Somos personas nuevas, una nueva creación, una nueva humanidad. Así llama Pablo a los cristianos en Efesios, la nueva humanidad de Dios. Dios está restaurando su imagen en nosotros. Así que en los siguientes 3 capítulos, Pablo describe cómo se ve en la práctica esta nueva humanidad. ¿Qué hace esta nueva humanidad? Pablo dice: despójate de la vieja humanidad que está viciada por el engaño y la rebelión, por el pecado. Revístete de esta nueva humanidad. ¿Y de dónde provienen los valores de esta nueva identidad?
esta nueva humanidad. No de nuestra cultura. Pablo dice de quién es Jesús, de la historia del Evangelio. Entonces, capítulo 5, verso 1, Pablo dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en sacrificio. Así que, ¿qué define nuestra identidad como una nueva humanidad? Jesús y su amor. Se define con esta palabra, amor. Pero no cualquier clase de amor. No es amor sentimental. Es amor cristiano, el amor bíblico, que implica acciones hacia otra persona, hacer a un lado mi egoísmo y mi orgullo para servir en beneficio de otra persona. Ese es el amor cristiano, ese es el ejemplo de Jesús, ese es el evangelio que hizo Dios por medio de Jesús. ¿Cómo venció Dios a sus enemigos? Jesús murió en la cruz por ellos, los amó y se sacrificó por ellos para rescatarles. Esa es la historia del evangelio. Y Pablo dice, esa historia tiene que ser también nuestra identidad y tiene que ser lo que moldee quiénes somos. Así que Pablo continúa diciendo: vivan en pureza, vivan una nueva vida, reflejen a Jesús, imiten a Dios y su amor, y sean llenos del Espíritu Santo. Pero entonces llega al verso 21. Pablo expande esta idea de la nueva humanidad. ¿Y cómo se ve esta nueva humanidad? ¿Cómo funciona esta nueva humanidad? Verso 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Estoy repitiendo un poquito lo que vimos la semana pasada porque vamos a retomar para hablar del rol de la mujer. Pero dice Pablo aquí que la manera en la que la comunidad cristiana debe vivir es sometiéndose unos a otros. Ahora, esta palabra, qué rara suena en nuestra cultura, anticuada, extraña, hasta violenta, ¿verdad? Abusiva. Ahora verás, en griego esta palabra simplemente significa, se ocupaba por ejemplo en la milicia para hablar de rangos, de orden, de quienes se subordinan a sus superiores, ¿ok? Pero aquí hay algo importante. Cuando estudiamos la Biblia, no solamente tenemos que conocer el significado original de algunas palabras. Eso nos ayuda porque quizás puede haber una mejor traducción, ¿verdad?, que la que a veces tenemos. Pero no solo se trata del significado de la palabra, también se trata del uso de esa palabra en el contexto bíblico. Lo que quiero decirte es esto: la palabra sujeción en el mundo cristiano era una palabra que resumía la esencia del evangelio. Esta palabra era parte del día a día de los cristianos. Verás, en la historia cristiana, en el pensamiento bíblico, ¿qué es sujeción? Lo que leímos en el 5:1, que Jesús amó a sus enemigos, entregó su vida por ellos y se dio a ellos por su bienestar. Y Pablo dice, eso es precisamente cómo los cristianos tienen que vivir continuamente. Es una palabra que hemos hecho a un lado porque culturalmente hablando suena tan extraña, pero está tan llena de significado cristiano. Es la historia del evangelio, es la esencia del evangelio, dando tu vida por otros, amando a otros, haciendo a un lado el egoísmo y el orgullo para servir a otros. Eso es. Ahora, ¿quiénes tienen que sujetarse según el verso 21? Todos. Este llamado es a todos los cristianos que somos una nueva humanidad y que lo que marca la identidad de esta nueva humanidad es el amor unos por otros, la sujeción mutua. ¿Y por qué nos sujetamos unos a otros? Dice ahí, en el temor de Dios. Porque Jesús lo hizo. Él mismo se sujetó al Padre y a su voluntad y dio su vida por
nosotros. Pero no solo por eso, sino por un profundo amor a Jesús, por una profunda reverencia a Jesús. Ya que Dios nos ha amado y hemos decidido ser seguidores de Jesús por lo que Él hizo por nosotros, hemos respondido a su gracia y ahora Él está como nuestro Señor. La vida cristiana es una vida de sumisión mutua. ¿Okay? Ahora Pablo va más allá y dice, ¿y cómo se ve la sumisión mutua en el hogar cristiano? ¿Cómo se ve en el hogar cristiano? ¿Cómo se vería en un hogar cristiano? Y eso es lo que argumenta Pablo después de este versículo. Ahora, antes de ver más sobre el Efesios, solo quiero darte un poquito más de contexto. Porque quizás estamos pensando, bueno, Alex, pero Pablo escribió en el primer siglo, la familia ha cambiado mucho el día de hoy. Sin duda hay cosas que no aplican al día de hoy. Sin duda tenemos que redefinir nosotros cómo aplicar el texto al día de hoy. Ahora, sin duda creo que hay ciertas instrucciones en la Biblia que estaban muy arraigadas a la cultura y que necesitamos entenderla desde la perspectiva del día de hoy. Por ejemplo, Pablo le dice a los cristianos, cuando lleguen a sus reuniones, salúdense con ósculo santo, con un beso. Estoy seguro que el día de hoy, si al llegar a Semilla y alguien viene por primera vez, un servidor te saluda de un beso, no volverías a venir y dirías, me besó un extraño, ¿qué hago aquí? ¿Sí me explico? Pero ¿habrá algún principio detrás de esa instrucción? Claro, sean hospitalarios. Ámense entre ustedes, cuídense. Ahora, algunas culturas sí practican el saludo de beso, ¿verdad? Los italianos o los argentinos, no es nuestra cultura, pero el principio detrás del ósculo santo, el abrazarnos, el mostrar hospitalidad, ¿ok? Ahora, sí hay algunas instrucciones, pero quiero decirte algo. Es muy claro en la Biblia, regularmente, cuando hay una instrucción que necesita una aplicación en otra cultura. Pero en cuanto al matrimonio, en cuanto a la imagen que Pablo da sobre cómo funciona el hogar cristiano, esto es para todas las generaciones y todas las épocas. Y si bien en un momento más les voy a señalar cómo Dios nos ha llamado a ser una contracultura realmente, a través de llevar esta familia a la manera de Dios. Pues es un reto, ¿verdad? En nuestra propia cultura. Pero ¿cómo vivían las familias en el primer siglo? ¿Cómo era una familia romana o bajo el Imperio Romano? Pues regularmente entendemos que el padre de familia, el pater familias, era literal el dueño absoluto de los miembros de su familia. Él podía decidir la vida o la muerte de su esposa, sus hijos o sus esclavos. No necesariamente eso significa que todos los esposos o padres de familia eran malos, pero ese era el poder que tenía. Esa era su definición de liderazgo. El poder estaba en el padre de familia y él podía decidir vida o muerte de quienes estaban en su hogar. Ahora imagínate en ese contexto Pablo escribiendo esto y verás que es contracultura. ¿Ya? Así que Pablo de pronto dice, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Y dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Ahora, ¿sabías que en el verso 22 la palabra sujetas no aparece en el original? ¿Por qué razón? Porque realmente el verso 21 continúa con una larga lista de maneras en la que los miembros de la familia se sujetan unos a otros. Se leería de esta manera. Esta es la instrucción. Porque son una nueva humanidad, porque ustedes deben vivir honrando a Jesús, sométanse unos a otros. Las casadas lo hacen a sus propios maridos como al Señor.
Luego diría el verso 25, y los maridos lo hacen amando a sus esposas, como Cristo amó la iglesia. Y luego en el verso 1 del capítulo 6, y los hijos lo hacen al obedecer a sus padres en todo. Y luego el verso 4, y los padres lo hacen al no provocar a ira a sus hijos, sino disciplinarlos con ternura, nutriéndolos, cuidando de ellos. Y luego el verso 5, los esclavos lo hacen al servir a sus amos y obedecerles, no servir como quien sirve al ojo y agrada al hombre, sino como siervos de Cristo. Y a los amos les diría, y ustedes lo hacen al no amenazar a sus esclavos, sino al tratarlos como un miembro de su familia. Qué radical imagen del matrimonio dentro del Imperio Romano. Entonces realmente cada miembro en la familia debe sujetarse, pero cada uno tiene un rol distinto y una manera distinta en la que se sujeta a Dios y se sujeta a otro. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendemos esto? Lo que quiero decirles es que la sujeción no solo es para la esposa. El marido, los padres, los jefes, los empleados, desde una perspectiva cristiana, practican la sumisión mutua. Todos. Pero cada uno tiene un rol distinto que cumplir. Entonces, la semana pasada hablamos del rol del esposo. Cómo el esposo se sujeta a Cristo y cumple con esta esencia del evangelio de sujetarnos unos a otros. El esposo lo hace no al abusar de su autoridad dada por Dios, sino al entender que su autoridad realmente es responsabilidad. No es poder ilimitado. No es control, es responsabilidad para proteger, cuidar, cultivar a su esposa. Pero entonces, ¿cómo lo hace la esposa? Eso es lo que veremos el día de hoy. ¿Cómo la esposa puede honrar al Señor, glorificar al Señor, reverenciar al Señor que le ha salvado y rescatado y cumplir con su misión en la casa? Su rol, el cual da testimonio de la gracia y la bondad de Dios. Ese es el rol de la esposa en el hogar cristiano. Verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, ¿qué significa que una esposa se sujeta a su esposo? Porque es su cabeza. Lo que significa es esto: una esposa adora a Jesús, ama a Jesús, muestra que confía en Dios y está bajo el señorío de Jesús cuando permite que su esposo ejerza el liderazgo en su casa, cuando permite que su esposo se haga responsable de ella, sea su cabeza, cuide de ella, la sustente, la dirija, la guíe. Ese es el gran rol y privilegio que Dios ha dado a la mujer, pero también su gran lucha: permitir que su esposo se encargue de ella, que la dirija. Ahora, Alex, pero los tiempos han cambiado. ¿No deberíamos también ajustar lo que la Biblia dice? Bueno, ¿recuerdas que te dije que algunos textos los podemos contextualizar a nuestra época, pero hay unos textos que son para todas las épocas, ¿verdad? Pablo utiliza un texto base tanto del Antiguo Testamento como de otros pasajes para su visión del rol de la esposa y el esposo en casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que para Pablo el rol del esposo y la esposa están fundados en el acto mismo de la creación. Dios designó estos roles desde un principio. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo llama este pasaje al esposo? Lo llama una cabeza. Igual, es una metáfora tan rara en nuestra época, ¿verdad? Pero ¿qué trata de decir Pablo con cabeza? Bueno, hay otro pasaje.
en el que se puede entender un poquito más lo que Pablo está diciendo en su concepto de una cabeza. Acompáñame a 1 Corintios 11. Este es otro pasaje en el que Pablo está hablando de cómo funciona una iglesia. Esta es una iglesia fuerte, pero muy desordenada, tienen muchos problemas, tienen muchas preguntas. Y primera a los Corintios es una carta pastoral, es una carta de preguntas y respuestas. Pablo está tratando de responder a las dudas que le habían enviado. Y por eso Pablo no da una respuesta exhaustiva de cada tema, pero Pablo responde con el Evangelio a cada una de las preguntas. Y una de las preguntas de esta iglesia era el orden en la iglesia. ¿Okay? Había un desorden en las relaciones hombre-mujer, en el liderazgo, en la enseñanza. Había un desorden en la iglesia. Así que Pablo está buscando poner orden a la reunión. Y por eso dice el verso 2 del capítulo 11. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis, mira, que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Entonces, luego el pasaje habla de algo que es un poquito complicado para explicar ahora, pero si después quieres, ve la enseñanza de 1 Corintios, está en la página de internet. Pero algo que es entre cultural de esta iglesia de Corinto, y que también Pablo está tratando de traer un orden a todas las iglesias. Pablo le dice a los creyentes, bueno, no está bien que un hombre ore, dice ahí, con la cabeza cubierta, ¿no? Porque no es correcto. Y no está bien que una mujer profetice u ore con la cabeza descubierta, ¿no? Es un concepto muy raro, cabeza cubierta y descubierta. Pero lo que estaba tratando de decir Pablo con esto es lo siguiente. En la iglesia, quienes deben ejercer autoridad es un cuerpo de hombres. Y si bien las mujeres pueden orar y profetizar, nunca deben hacerlo a expensas de tomar el liderazgo que Dios ha dado en su gracia a los hombres. ¿Okay? Entonces dice el verso número 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahora, a simple vista y de manera superficial, pareciera que Pablo está diciendo, la mujer fue creada después y por eso es inferior. No es lo que Pablo está diciendo. El punto de Pablo es el orden en la iglesia. Y también su base está en el orden de creación, no en la superioridad del hombre o la mujer. ¿Okay? Entonces, en Génesis tenemos esta historia de Dios creando al ser humano para ser su representante en el mundo. Pero no puede cumplir su misión porque está incompleto. No puede ejercer el liderazgo de gobernar el mundo bajo la autoridad de Dios y reflejar el carácter bueno, justo de Dios. Está incompleto. ¿Qué hace Dios? Le provee una ayuda idónea. Alguien que esté a su lado. Para que juntos ambos reflejan la imagen de Dios. Ambos fueron creados por Dios. Ninguno es mejor que el otro. Son iguales. Pero está la mujer para ayudar al hombre a que juntos puedan cumplir con el papel que Dios le dio. ¿Okay? Entonces el punto de Pablo es Dios dio en su gracia y hasta el orden de creación lo refleja. Dios dio un liderazgo al hombre en el matrimonio y en la iglesia. Y la mujer es ese complemento y contraparte que el hombre puede cumplir su misión al lado de su compañera. Pero mira los textos que siguen. Dice el 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Entonces no es machismo
Sí, ni es Pablo misógino ni nada por el estilo. De hecho, lo que está subrayando es la igualdad de la creación. Sí, hay un liderazgo dado por Dios al hombre en el orden de la creación, lo refleja, pero no te equivoques, no hay varones y no hay mujeres. Es lo que está diciendo. Y los dos proceden de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿por qué Pablo ve en la iglesia esta idea de la cabeza y el liderazgo del hombre y también lo ve en el matrimonio? Porque en el concepto de Pablo del liderazgo de la iglesia, para Pablo el liderazgo de la iglesia es un grupo de matrimonios. Si en algún momento lees Primera de Timoteo, te darás cuenta que en el concepto de Pablo, el liderazgo de la iglesia son matrimonios fieles a Dios que guían a la iglesia. Y en ese sentido, si en el matrimonio el esposo es cabeza y debe dirigir y cuidar a su esposa, ese mismo liderazgo lo debe ejercer en la iglesia. ¿Ok? Así que cabeza significa esto: autoridad, orden. Bueno, volviendo a Efesios, Pablo dice, ¿por qué una mujer debería sujetarse a su esposo? Primera razón, por amor a Jesús. Número 2, porque es el plan de Dios. Dios ordenó incluso en la creación estos roles. Y número 3, porque es un testimonio de la gracia de Dios al mundo. Porque cuando el hombre y la mujer cumplen su misión a través de la sumisión mutua, ¿qué es lo que dice Pablo? Mira el 24. Así que como la iglesia esté sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero luego dice a los maridos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El matrimonio cristiano está siendo una predicación viva de la historia del evangelio. Que el esposo se sujeta a Jesús al hacer de su esposa su prioridad, sacrificarse por ella, servirle, amarle. Y la esposa lo hace. Glorifica a Dios cuando permite que su esposo ejerce el liderazgo que Dios le dio en su vida y permite que él se haga responsable de ella. ¿Okay? Así que déjame ponerlo así, ni el hombre ni la mujer pueden cumplir con su misión en el matrimonio sin sumisión. Chicas, la sumisión es un llamado que Dios te ha hecho, si estás casada, para honrar a Jesús, para servir a tu esposo y para ser un testimonio al mundo de la gracia de Dios en tu vida. Es la manera en la que estás diciendo, amo a Jesús, he decidido seguir a Jesús, Él es mi Señor, lo amo más que a cualquier cosa. Así que déjame decir algo que se va a oír un poquito fuerte. No sujetarte a tu esposo, es decir, me amo a mí misma, estoy buscando mi propia felicidad y yo determino lo que es bueno y malo para mí. Ahora eso sería lo mismo para el hombre, pero hoy estamos hablando de las mujeres. Es fuerte, ¿verdad? Pero es real. Ahora solo déjeme aclarar algo antes de continuar. Dice ahí, así estén las mujeres sujetas a sus maridos. ¿Dicen qué? En todo, ¿verdad? Dicen estén sujetas en todo. Ok, aquí es donde es importante aclarar un par de cosas porque puede haber dudas al respecto. ¿Okay? ¿Qué significa que la mujer se sujeta a su marido en todo? ¿Significa que el esposo tiene un poder ilimitado y que puede pedirle lo que quiera a su esposa y la esposa solo tiene que guardar silencio y decir, no, eso no es bíblico, eso es satánico? En verdad, es la misma historia de Génesis 3 definiendo el bien y el mal a expensas del dolor de los demás. Eso no es bíblico. Así que ¿hay
¿hay alguna razón o algún momento donde la sujeción no es correcta o adecuada? Okay. Déjame citar a Sir John Stott, el famoso evangelista, apologista, predicador. Sus libros han sido de gran bendición para la iglesia. Ya partió con el Señor. Dice él: es peligroso enseñar una autoridad ilimitada que no viene en la Biblia. Estas autoridades deben ejercer su liderazgo ellos mismos, sujeto a la autoridad de Dios. Solo son delegados de la autoridad de Dios, y cuando ordenan algo que Dios prohíbe o prohibiendo lo que Dios ordena, no hay razón para la sumisión. Entonces, déjame aclarar un par de puntos. Cuando un esposo es violento con su esposa, si golpea a su esposa, si abusa de su esposa, no hay razón para la sumisión. Y es más, tu deber es denunciar a tu esposo. No por venganza, sino por amor. Porque tu esposo necesita toparse con su pecado. Entonces, no permitas la violencia. No significa eso. Número 2. No significa que fuera del matrimonio una mujer no puede ejercer. En ese sentido, el día de hoy es muy diferente al hogar romano, donde las mujeres no podían trabajar o hacer otras cosas. ¿Puede una mujer ejercer un puesto de liderazgo en un trabajo? Claro, por supuesto. Así que, hombres, por favor, ni se te ocurra, si eres cristiano y tienes una jefa, decirle: no te obedezco porque soy cristiano y no me sujeto. Porque vas a perder el testimonio y tu trabajo. ¿Ok? El mundial femenil de fútbol, las mujeres nos quieren dominar. O sea, ¿sí? ¿Me explico? Quita eso de tu cabeza. ¿Ok? Si tu esposo está alcoholizado o drogado, no tienes por qué sujetarte. ¿Ok? A ese momento, ¿me explico? Si tu esposo te pide algo que es pecaminoso, no tienes por qué sujetarte. Ahora, con esto no estoy diciendo que le digas: no te obedeceré, pagano filisteo. ¿Sí me explico? Sino que con toda firmeza y amor al Señor, no puedo obedecerte en esto. No es amor a Dios y no es amor a ti. Y en amor, confróntale. Déjame contarte la historia de una mujer que vivía sujeta a su esposo y que era una buena ayuda idónea. Su nombre es Caterina Bombora, la esposa de Martín Lutero. ¿Okay? Martín Lutero era un hombre firme. Algunos creen cuando acorralabas a Lutero era más peligroso en el sentido intelectual. Quienes lo atacaban y lo acorralaban resultaba más peligroso para ellos. Era un hombre firme de carácter. Con los años se volvió muy áspero y cascarrabias. Así que su esposa, tratando de ayudarlo, animarlo, Lutero ensimismado no escuchaba, se empezó a vestir de negro. Así que un día Lutero le dijo: ¿por qué estás vestida de negro? Y ella dijo: voy a un funeral. ¿No? Mujer, te volviste loca. ¿Funeral de quién? ¿No? El funeral de Dios. Te volviste más loca todavía. No, tú vives como si no existe, como si estuviera muerto. Ándale. Le dio risa y cambió su actitud. Qué buena ayuda idónea, ¿verdad? Amó a su esposo lo suficiente como para no tratar de estar encima de él, pero animarle a amar al Señor y obedecer al Señor. ¿Sí me explico? Entonces la sumisión no es sí, no, sí. ¿Sí me explico? Eso no es sumisión. Ok. Probablemente se me están escapando algunas. Pero ya que dije eso, entonces, así como es satánico que un hombre intente controlar a su esposa, que por cierto, si como esposo todo el tiempo tienes que estar: no te sujetas, no te sujetas, no te sujetas, deberías sujetarte, ya ves, no te sujetas. ¿Qué dice Efesios? ¿Qué dice Efesios? Tienes un grave problema y no estás funcionando bien en tu matrimonio. ¿Ok? Pero bueno, ya.
Ya. No es para hombres, perdóname, solo aclarándolo, ¿ok? Así como es satánico hacer eso, es igual de satánico tratar de tomar el liderazgo de tu casa. ¿Por qué es satánico? ¿En qué sentido? Porque es la misma mentira de Génesis 3. ¿Realmente Dios es tan bueno? No, tú define el bien y el mal. Busca tu propia felicidad. Estuve dudando mucho si hablaba de Toy Story 4. Mucho, dudando mucho. Pero pensé, si en un mes no la has visto, no te va a importar que te la spoilee. No la fuiste a ver en un mes, así que lo siento. Pero no solo hablo como fan, que desde los 8 años he visto Toy Story, sino, como dice el pastor Lenin, con un mensaje tan bello, ¿no?, que tiene Toy Story de sujeción, de amor incondicional, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, en Toy Story 4 viene otra vez, misma historia, ¿no? La niña, Bonnie, pierde a uno de sus juguetes, que en este caso es una cuchara, ¿no? Forky. Y Woody, ya lo conoces, Woody es Woody, ¿verdad? Bonnie te necesita, ¿no? Está dispuesto a saltar del camper donde viajan para buscar a Forky. Está dispuesto a soportar a Forky, que es insoportable, por explicarle qué maravilloso es tener un dueño, ¿verdad? Es más, el último sacrificio, está dispuesto a dar su voz con tal de recuperar a Forky, que llegue con su dueña. Para que al final el mensaje de Toy Story, hay algo muy mal con el mensaje de Toy Story, muy mal, en el sentido del mensaje que ha proclamado, por decirlo así. Sé que no es la Biblia, no me confundas, pero voy a un punto, ¿okay? Woody se encuentra con una juguete, Betty Bob, que le dice algo a Woody. Woody persiste en buscar a su niña. Ella lleva mucho tiempo sin un niño, es muy feliz sin un dueño. Es más, no solo ha encontrado satisfacción fuera de un dueño, los niños son sus juguetes. Ella permite que jueguen con ella cuando ella quiere, pero ella decide, ella determina. ¿Okay? Así que lo que le dice a Woody es, por esa actitud, Woody, es que tú siempre has estado perdido. Bueno, al final de la película, cuando por fin va a regresar con Bonnie, ¿okay?, Woody decide no hacerlo. Decide quedarse con Betty Bob. Y al final la película es, ya no está perdido. Entonces, solo piensa esto. Toy Story 1, ¿qué le dice a Buzz cuando se entera que solo es un juguete? Es lo mejor que te puede pasar. Tienes un niño. No hay satisfacción sin un dueño. Toy Story 2, ante el temor de que su niño un día lo va a dejar. La tentación de estar en un museo donde va a ser admirado por miles de niños, pero no tiene dueño. No hay satisfacción sin dueño, sin sujeción, sin un niño. Tercera película, la guardería, perfecto. Muchos niños, no hay dolor, no hay dueños. Y Woody resiste al grado de estar dispuesto a ser incinerado, pero no vivir sin niño. Pero al final, Woody encuentra satisfacción sin un niño. ¿A qué mensaje te suena? ¿No es el mensaje de nuestra cultura? Hay satisfacción solamente cuando tú decides qué te satisface, cuando tú eliges por ti mismo. Eso es lo que hace que el matrimonio sea tan complicado y a veces poco deseable. Porque el matrimonio implica hacer a un lado mis derechos, morir a mi egoísmo para servir a otro. Tolkien no solo es uno de los mejores escritores de fantasía alta que han existido en los últimos tiempos y nos regaló El Señor de los Anillos, ¿no? Y sus historias llenas de una visión bíblica, aunque no fue necesariamente, dice él que no fue su intención, pero llena de una visión bíblica. Él era un hombre profundo de fe y un día le escribió una carta a su hijo de por qué razón los matrimonios fracasaban tanto. Y él dijo una cosa:
Dice, los matrimonios fracasan porque no hay suficiente mortificación. Con eso él quiso decir porque hay demasiado egoísmo, porque nadie quiere morir a su yo, nadie quiere hacerse a un lado. Solo nuestra tendencia natural es definir el bien y el mal a expensas de los demás. Por eso es satánico, tanto para el hombre como para la mujer. Es fuera del plan de Dios, es esta cultura de este mundo, es la mentira. Tú eres Dios, tú te defines, tú eliges lo que tú quieres ser y quita a los que están estorbándote y usa a quien puedas para lograr tu objetivo. Pero qué radical es la sumisión. Dime si no es un mensaje tan radical. ¿No es lo que hizo Jesús? Eso es lo que hizo Jesús. Venció al sacrificarse, venció al humillarse. Qué historia la del Evangelio, un Dios humillándose para rescatar a sus criaturas. Pablo dice, así vive la nueva humanidad y así se ve en el matrimonio. Y la esposa, cuando más lo refleja, cuando más florece, cuando más resaltan sus atributos que Dios le dio, en el matrimonio es cuando permite que su esposo se haga cargo de ella. Y cuando menos es quien Dios la diseñó para ser, es decir, representante de Dios en el mundo, a su imagen. Cuando menos es humana, por decirlo así, en el verdadero sentido bíblico, es cuando vive para ella misma, cuando no respeta a su esposo. Así que la sumisión no te quita dignidad, te la otorga. Porque ¿sabes qué? Sujetarte a tu esposo no es rebajarte, es darle mucho valor a tu esposo. La sumisión mutua lo que hace es dignificar al otro. Eso es lo que ha hecho el Evangelio. ¿Y sabes por qué dignifica a la mujer? Porque no es obligatorio, porque es voluntario. Porque se requiere mucho más poder y fuerza para practicar la sumisión que el camino más fácil, vivir para nosotros mismos, en una lucha de poder. Por eso Klein Snodgrass, un excelente comentarista de Efesios, dijo, la sumisión es una manera de morir y resucitar con Cristo, de respetar y amar a otras personas. Pero incluso es ir más allá. Porque si bien la Biblia subraya la igualdad, a veces la igualdad sigue siendo una pelea por derechos. Pero en la sumisión mutua que describe la comunidad cristiana es hacer a un lado tus derechos para proteger los derechos del otro. Y eso es la historia del Evangelio. Igualdad la tenemos en el Señor. Dios te ha hecho con dignidad, no tienes que luchar por eso. Ahora yo entiendo que la verdad ha habido una historia de machismo, de opresión hacia la mujer terrible. Lo entiendo. Y entiendo que en cierta manera el feminismo ha tratado de ser una respuesta al dolor y al abuso. Pero sabes, esa es la historia humana. Unos agandallan a otros y estos se rebelan y se vuelven los gandallas de otros y luego se rebelan y se vuelven los gandallas. Es la historia humana, definir y el bien y el mal a nuestra manera. Jesús hizo algo tan radicalmente distinto, amó a sus enemigos, rindió su vida por ellos, se sacrificó por ellos. Así que la sumisión, mi preciosa familia, es lo que tiene que identificarnos como cristianos. Y como mujeres, la sumisión a tus padres, si estás en casa, eres pequeña, la sumisión a tu esposo, ¿okay? Como esposa, es una manera en la que estás demostrando la libertad que te ha dado el Señor para amarle y amar a los demás. Déjame terminar con un pasaje. Acompáñame a Primera de Pedro.
un poquito de contexto nada más. ¿Qué pasa con Pedro? Pedro es el apóstol Pedro escribe una carta a un grupo de iglesias que están siendo oprimidas por ser cristianas. Algunos comentaristas creen que Pedro escribe durante el tiempo de cuando la persecución cristiana se hace oficial por el emperador Nerón. Entonces los cristianos están siendo perseguidos, algunos han muerto, unos llevan en su cuerpo marcas de la persecución, algunos no pueden encontrar trabajo. Y pensando en esto, ¿recuerdas lo que te platiqué sobre el hogar romano? Ahora imagínate un tiempo de persecución donde el patriarca no es cristiano y donde lo que se espera en el imperio romano es que todos en su casa adoren los dioses del patriarca. Y resulta que la esposa o el esclavo o el hijo es cristiano. Pedro escribe para animarles a estos cristianos. Y lo que les dice, muy similar a Pablo, es: los cristianos tenemos esperanza porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesús y el poder de su gracia. Somos personas nuevas, tenemos una esperanza viva y por lo tanto nuestra esperanza está en Jesús. Así que mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2 al respecto. Dice el verso 11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, los no creyentes, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En pocas palabras, confíen en Dios. Están sufriendo, pero recuerden que Jesús también sufrió y dio testimonio al sufrir. Ustedes también. Esta es la oportunidad, aunque sea injusto este sufrimiento, es la oportunidad de que muestren al mundo la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo podrían los cristianos cumplir esta misión? Chécate, verso número 13. Por causa del Señor, por amor al Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esto es bellísimo. Sujétense a la autoridad, sea buena o injusta. Manténganse con firmeza. Adoren a Dios. Como cuando Pedro dijo, se le cuestionó por ser cristiano y se le pidió: dejen de hablar de Jesús. No podemos porque obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Pero no se rebeló, no usó la violencia. Fue como si Pedro dijera: te obedeceremos en todo lo que nos pidas, pero en esto no podemos obedecerte porque nuestra lealtad es para el Señor. Así que haz lo que quieras con nuestra vida, no usando la libertad como pretexto para hacer lo malo. Entonces ahora Pedro se enfoca: ¿qué pasa si una esposa tiene un esposo no cristiano en ese ambiente hostil? Mira lo que dice el verso número 1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Cuál entonces es la motivación de que la esposa obedezca y ame a su esposo en casa? Primero, es por una profunda reverencia a Jesús nuevamente. Y 2, es una oportunidad de predicarle el evangelio a su esposo. Es una oportunidad de que su esposo vea de qué trata el evangelio. Es la oportunidad de que vea que ante una prueba que pone a prueba su lealtad de la esposa, su esposa no se sujeta por conformismo, su esposa se sujeta por un radical amor y generosidad que ha experimentado por parte de Jesús y que quiere que su esposo experimente. Como Jesús, que cuando maldecían contra él, él no maldecía, sino bendecía. Oraba por sus enemigos. Pero Pablo continúa, ¿ok? Ahora, ojo, solo igual, la sucesión aquí cumple con el mismo estándar de: ¿hay razones por las que una mujer no debería sujetarse? Ok, ya hablamos un poquito de eso, ¿vale? Violencia, etcétera, 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 ¿ok?
Pero fuera de eso, una esposa debe estar dispuesta a amar a su esposo, aunque no sea cristiano, y sujetarse y servirle como un testimonio de la gracia de Dios. ¿Okay? Es decir, una esposa que dice, no, este ni es cristiano, que lo voy a andar obedeciendo. No está honrando a Dios y estás vacunando a tu esposo probablemente contra el evangelio. Pero si tú puedes responder con bien y con amor, ¿okay? Fuera de los detalles que especifiqué, ¿no? Me refiero a no permitas violencia, ¿no? Y aún, incluso, denunciando si es necesario a tu esposo, lo puedes hacer por amor. ¿Me explico? Quizás eso le abra los ojos. Pero mira cómo entonces Pablo describe la conducta de una esposa. Dice el verso 2: considerando vuestra casta y respetuosa, vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ni de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Okay? Entonces, Pedro utiliza esta imagen del vestido para describir a qué se refiere con una actitud casta y respetuosa, ¿okay? Una actitud cristiana. Ahora, esto es importante. En el mundo antiguo era muy evidente la diferencia cuando alguien tenía dinero y cuando alguien no tenía dinero. Y eso se reflejaba mucho en el vestido. ¿Okay? Créeme, no había ofertas de Pull&Bear y Zara y eso en el mundo antiguo. ¿Okay? Las personas tenían un vestido para todo el año. ¿Okay? Y quizás dos. Y durante el invierno se lo ponían, no se lo quitaban durante todo el invierno. ¿Okay? Entonces no es esta cultura de consumo excesiva de nuestro tiempo. Entonces en la iglesia sería muy evidente cuando habría a través de la ropa diferencias, ¿verdad? Quién está luciendo, ¿no? Y quién no puede, ¿verdad? Entonces la instrucción de Pablo en ese contexto es: traten más bien de ser neutros para que nadie se sienta excluido. ¿Okay? Ahora, el día de hoy es una época distinta en cuanto a moda y ropa y todo eso, ¿verdad? Y creo que no sería correcto extraer este pasaje y tratar de legislar cómo se viste una mujer. Aunque si bien la Biblia sí instruye a las mujeres, y creo que aplica a los hombres, que deberíamos vestirnos con decoro y prudencia. ¿Okay? Indistinto de la marca de ropa, ¿no? Con decoro y prudencia, ¿vale? Pero el punto de Pablo aquí no es la ropa, ¿vale? Es algo mucho más profundo. El hecho de que una esposa no se enfoque en el exterior, sino en algo de mucho más valor, que su identidad no está en el exterior, sino en el interior, sería una tremenda apologética a la cultura, a su esposo. ¿Okay? Y entonces, ¿con qué palabra describe Pablo el verdadero vestido? El que una mujer tiene que cultivar esta virtud. La describe como afable y apacible. Y esa es la palabra mansedumbre. ¿Okay? ¿Sabías? La palabra mansedumbre, igual que sumisión, es una palabra que describe la vida cristiana. Es una palabra muy importante. Déjame leerte lo que un comentarista dijo de la mansedumbre. La mansedumbre hacia Dios es la disposición del interior en el cual aceptamos el trato de Dios con nosotros como bueno y por lo tanto sin disputar ni resistir. En el Antiguo Testamento, los mansos son aquellos que dependen de Dios en lugar de su propia fuerza para defenderse contra la injusticia. Por lo tanto, la mansedumbre hacia las personas injustas significa saber que Dios, en su soberanía, está permitiendo esas heridas, pero que Él las va a utilizar de alguna manera en favor de sus escogidos y que no es para siempre. Un día llamará cuentas a quienes están en autoridad y los librará. Imagínate esta palabra para estos cristianos en un momento tan difícil. Pablo no los llama a la resignación, sino a ser valientes. No te defiendas por medios incorrectos. Mantente firme en tu cultura. Ama a Dios. Sirve a la autoridad. ¿Sabes? Un día Dios va a llamar a cuentas a esa autoridad y Dios va a librarte.
Mientras tanto, no te desanimes si sufres como cristiano. Jesús también dio testimonio y sufrió. Así que confía en Dios y en su bondad. Por eso, dice el autor, la mansedumbre es lo opuesto a la autoafirmación y al interés propio. O sea, la mansedumbre es lo opuesto a la actitud satánica de querer ser tu propio Dios, de gobernar sobre otros, de definir el bien y el mal. Y ese es el vestido más precioso que te puedes poner, mujer, la mansedumbre. Y al final, Pablo habla de heroínas de la fe. Perdón, dije Pedro. Dice el verso 5, porque también así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces Pablo dice, la mansedumbre era la actitud que tenían las mujeres del Antiguo Testamento. Pero dice algo muy interesante, que ellas se sujetaban a sus esposos porque, chécate esto, esperaban en Dios. Es decir, porque decían, Dios, tú eres bueno, tú tienes un plan en mi vida, yo puedo confiar en ti y me voy a sujetar a mi esposo como una manera de mostrar que te amo y confío en ti y que puedo confiar en la obra que tú harás en él. ¿Verdad? O sea, hay un sentido en que no sujetarte a tu esposo es una manera de decir, tú no eres bueno, Dios, esto no es bueno para mí, yo sé lo que es bueno para mí. No confío en ti realmente. Quizás no es lo que estás pensando, pero eso es lo que es. ¿Okay? Y por eso Pedro le dice a estas mujeres, así ustedes, si confías en que Dios es bueno, a pesar de este tiempo tan difícil que vivas, vas a dar testimonio de que confías que Dios es bueno. Déjame hacerte esta pregunta, mujer. ¿Dios es bueno? ¿Crees que Dios es bueno? Okay. ¿Cómo lo muestras en tu vida diaria? ¿Aceptas lo que Dios te ha dado? ¿Puedes confiar en que te ama, que en verdad se preocupa por ti? Que confiar en Él no es rebajarte, sino al contrario, estás recibiendo toda la dignidad preciosa que el Evangelio te da. ¿Puedes confiar en Él? Considera esto. Déjame terminar el mensaje de hoy platicándote de dos de mis heroínas, ¿no? Y no es porque fueron golpeadas con un cubo cósmico y destruye todo a su paso, ¿verdad? Su nombre es Perpetua y Felicidad. Si quieres, en algún momento busca sus testimonios. Es un tiempo de mucha persecución, terrible persecución. Los cristianos son llevados al Coliseo para acabar con sus vidas. Y Perpetua y Felicidad, una es una mujer noble, la otra es su esclava. Son cristianas, se aman, pero son capturadas como cristianas y están esperando un juicio. Y tienen temor. Describen cómo estar encarceladas esperando su juicio. Era algo asfixiante y difícil y terrible. Pero esta es su oración, que en el momento de ser martirizadas no se echaran para atrás, sino que dieran testimonio a su mundo de que aman a Jesús y están dispuestas a morir por Él. La preocupación de una de ellas es que estaba embarazada y su oración era, Señor, no podré, porque estoy embarazada, quizás me van a considerar y no me van a dejar ser un mártir. Y describe cómo dio a luz pocos días antes de ser martirizada y dio gracias a Dios de haber dado a luz para estar lista para morir como cristiana. Así que primero soltaron unos toros para que las cornearan y no sucedió nada. Así que parecía que las habían salvado, pero luego fueron sus verdugos a acabar con ellas. Pero lo interesante es que Felicidad, el verdugo, estaba aterrado, le temblaba la mano.
De manera que cuando intentó con su espada acabar con ella, le pegó mal. Y lo que hizo ella fue agarrarle la mano y decirle: no, es aquí, dale bien. Estaba muerto imagínate, el verdugo que ha decapitado a cientos le tiene miedo a esta muchacha, esclava. ¿A qué voy con esto que te estoy diciendo? Chicas y chicos, pero chicas, el verdadero poder no consiste en afirmar tu valor, en afirmar tus derechos. Esa es la ilusión, es la mentira, es el juego de poder de este mundo. El verdadero poder consiste en la capacidad para hacer a un lado tu derecho y servir a otro. Eso es verdadero poder. Eso es lo que hizo Jesús. Así venció Jesús, rindiéndose. Ya Dios te ha dado dignidad. Así que todos hemos sido llamados a ser libres. No ocupemos nuestra libertad como un pretexto para hacer lo que queramos. La verdadera libertad consiste en ceder por el bien de otros. Esa es la vida cristiana. Eso es lo que hizo Jesús. Ese es el llamado de cada uno de nosotros. Pero cada quien en su hogar tiene una manera de hacerlo. Y esa es la manera en la que tú puedes ganar a tu familia para el Señor. Porque ¿cómo podrías pedirle a tus hijos que te obedezcan si no obedeces a tu marido? ¿No? ¿Qué onda? ¿Están de acuerdo? Chócanles. Pero bueno, todos llamados a la sumisión, todos llamados a la libertad de ceder nuestros derechos para experimentar el poder de Jesús en nuestras vidas y amar a otros. ¿Oramos? Señor, gracias por esta mañana que nos has regalado. Llénanos con tu espíritu y tu gracia y tu bondad para poder ser, Señor, esos nuevos humanos, Señor, renovados, restaurados, que son libres, pero no para hacer lo que ellos quieren, sino para honrarte y honrar a otros, Señor. Y ayúdanos a que nuestros hogares sean cristianos, Señor, y te reflejen. Yo te pido por aquellas mujeres que sufren de abuso y violencia, Señor, dales valentía para hacer lo que es necesario. Te pido por aquellas mujeres que luchan con respetar a sus maridos. Señor, dales una visión nueva. Refresca tu amor en sus corazones para que puedan ver con ojos nuevos a sus esposos y puedan amarlos, incluso a los que no son cristianos, Señor. Te pido por las chicas, Señor, que son solteras, Señor, que puedan no comerse el mensaje de nuestra cultura y tratar de afirmarse a ellas mismas, sino seguir esta historia, Señor, que nos has llamado a seguir, de rendición y sacrificio y amor por otros. Te pido por todo esto, Señor. Y Señor, sé tú quien hables a cada uno de nosotros por medio de tu palabra y danos esperanza. Amén.